Para contarles sobre mi encuentro con los Alfaro, voy a empezar por unos empolvados cassettes de video que encontré en la casa de mi madre y que me han ayudado a reconstruir la memoria que tengo del Ecuador de cuando yo era niña. Es durante esta época que empiezan a cocinarse los ingredientes que más tarde forman al movimiento Alfaro Vive Carajo. En algún momento durante un corto periodo que viví con mi familia en Dallas, Texas, mi papá compró una de las primeras cámaras de video casera que salieron en el mercado, una Betamax. Con lo novelero que era mi papá, esta cámara se convirtió rápidamente en su juguete favorito. Disfrutaba al ver la sorpresa y la emoción de la gente que le rodeaba al mirarse por primera vez en una pantalla de televisión. Sacaba la cámara en ciertos momentos que consideraba especiales, como la visita de los vecinos, las reuniones familiares o en cualquier otro momento que alguien nuevo llegaba. Cuando regresamos al Ecuador en 1978, yo tenía 8 años. Una de las primeras cosas que me impactó al bajarme del avión fue la sensación de que todo cambiaba de ritmo y empezaba a vivir en cámara lenta. En ese entonces no me importaba nada más que mi equipo de natación. Nadaba 3 horas diarias y los únicos amigos de esa época los hice allí. Presentamos la telenovela El Triángulo. Yo tenía 9 años cuando Jaime Roldós fue electo presidente de la República, después de varios años de una dictadura light. Mientras tanto, el grupo Alfaro Vive Carajo empezaba a reunir a los primeros integrantes de la organización. Al poco tiempo se integra Santiago Kingman. Era profesor de Sociología de la Universidad Central y pertenecía a un grupo de logística del M-19. Cuando fue parte de los Alfaro, tenía 27 años y se consideraba el viejo del grupo. Le pregunté por qué aparecen los Alfaro, paradójicamente cuando el país recupera su democracia, y más aún con un presidente de izquierda. En plenos resultados electorales. Porque hasta 1960 este país es otro país del que ahora vivimos. Guayaquil, que era el centro económico del país, era un puertito chiquito. El malecón, los barcos atracaban ahí, bajaban el banano sobre el hombro. Se viajaba en tren entre Quito y Guayaquil, o sea que hasta los 60 Quito no se extendía más allá de la Colón hasta el sur. Estábamos hablando de pueblos rurales conectados con el campo, con la vida de las haciendas o con la vida de las plantaciones de café, de cacao. El movimiento social era un movimiento ideológico, no había un movimiento social. El movimiento campesino indígena que hubo fue en los años 30, 40, y fue focalizado como un movimiento muy propio de lucha directa contra un patrón. Pero no se podía hablar de movimientos políticos nacionales, de construcción de políticas nacionales. Entonces el liberalismo y el conservadorismo dirigían el sentido de la vida. Entre los años 70 y el 80, con el aparecimiento del petróleo, el país cambia radicalmente. Aparecen masas urbanas, tanto universitarias como obreras, que se disputan un vacío, un desorden de un país que no está construido. Y entonces todos los grupos urbanos intentamos construir un país, los rebeldes y los no rebeldes. Es la explosión y la construcción de las ciudades. Por primera vez aparece una clase media gigantesca que tiene refrigeradora, carro y ropa nueva. Pero claro, de rebeldes acomodados. Entonces el 80 le coge a la clase media acomodada y desesperada por no hundirse también rápidamente. Pero como este país ofrece tan poco, el resto se queda como una clase media en el aire y entonces se vuelve rebelde. Y es a la que los Alfaro intentan conectar. O sea, con los rebeldes nos vamos, son la mayoría, están en la ciudad sin destino y sin futuro.
le pone un guambra malcriado. Porque ve un balonazo los vídeos de sus alrededores del Palacio Legislativo, en donde en estos instantes están culminando los preparativos militares para la transmisión del mando. Vemos a elementos especiales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas desfilar a un costado del Palacio Legislativo para rendir los honores de estilo a los altos jefes de Estado y otros funcionarios que nos deberán visitar el día de hoy. Los partidos políticos nacen en el 70 y el 80 de una manera tan organizada, tan armada, tan pensada desde Europa, que es impresionante, ¿no? Si se hace una ley de partidos, se plantea que ahora el Ecuador debe ser como Europa, bien organizadito, los empresarios su partido, los obreros su partido, los campesinos su partido, todo va a funcionar bien, en una democracia perfecta y bien armadita, y se construye el país con una identidad moderna. Este gobierno, con la fuerza del derecho y de su origen popular, no confunde libertad con anarquía, crítica con irrespeto, tolerancia con abulia. No hemos abdicado ni abdicaremos de las tesis de los derechos humanos. Somos claros al expresar que los derechos humanos no pueden ser invocados como arbitrio negativo de las democracias o caballo de Troya de los extremismos. Roldós venía de una vertiente populista, de un cuadro socialdemócrata. Entre el 77 al 79 se construye el nuevo Ecuador. Y ese Ecuador comienza a caer desde la muerte de Roldós. Lamento tener que hablar así. Una de las primeras imágenes fuertes que recuerdo de esa época es la muerte del presidente Roldós en un accidente aéreo. Recuerdo que habíamos regresado de la natación y la empleada de la casa nos abrió la puerta llorando. Son las 6 de la tarde más 52 minutos. Yo lo dije el 10 de agosto. Entramos corriendo a ver la televisión. Los días siguientes no pararon los reportajes. Me conmovió sobre todo la imagen de sus hijos. Tenían casi las mismas edades que mis hermanos y yo. Y entonces los Alfaro crecen en medio de esa transición del sueño a la nada, digamos, del sueño al caos. Debemos lamentar y llorar el destino fatal que la historia nos ha impuesto en este año 1981. Pero al mismo tiempo, sobre este dolor y estas lágrimas, sembrar el porvenir que con clara inteligencia y alto espíritu patriótico, el presidente Roldós comenzó a construir. A la muerte del presidente Roldós, Osvaldo Hurtado asume la presidencia por los siguientes 3 años. Hurtado venía de la democracia cristiana. Tóquele bien. Especialmente para ahí está, bueno, esa cara, ¿ves? Pero no me deja ver cuando me veo de frente. Y automóviles de... En el año 1984 fue la primera vez que yo presencié una campaña presidencial. La imagen de León Febres Cordero era la más fuerte y el país entero estaba empapelado de amarillo y rojo. El eslogan "Sí se puede" se lo escuchó por primera vez ahí. Siempre he pensado que es una frase que condensa y esconde nuestros complejos más arraigados. Después la utilizamos para animar a la selección ecuatoriana de fútbol.